Wendy, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el comentario de René Delgado? Gracias, Pascal. Y sí, aquí ya está en cabina, listo para darnos a conocer el tema del día de hoy. René. Pascal, Wendy, buenos días. Buenos días. Escuchas, buenos días. Mira, Wendy, quería traer a colación un asunto que en cierta medida he venido tratando durante las últimas semanas, relativo a la situación, diría, el deterioro que se está viendo tanto en el régimen de partidos como en el sistema electoral. Por un lado, digo que de los hechos más recientes estaba esta suerte de trampa a la ley que venía realizando el Partido Encuentro Social, que por un lado primero impugnó la pérdida del registro, de su registro como partido ante el tribunal, pero en paralelo solicitó bajo el nombre de Partido de Encuentro Solidario un nuevo registro. Esto es lo que no quería ganar en el tribunal después de perderlo en las urnas, ahora lo piensa recuperar sobre la base de estar inscrita en el marco de las 88 agrupaciones que están solicitando su registro como partido político para competir en él en tan pronto como en 2 años, en el 2021. Por otro lado, señalaba la falta de liderazgo que tiene Acción Nacional en la figura de Marco Cortés, que de pronto se ve prensado por las corrientes que exigen una mayor dureza frente al nuevo gobierno y quienes instan a buscar algún entendimiento con el gobierno, y en esa medida se neutraliza su acción y toma banderas que no necesariamente lo van a conducir a su propia recuperación, y cómo naturalmente el Partido Revolucionario Institucional comienza a meterse más en su propio proceso interno que en la postura frente al nuevo gobierno. Es decir, la elección interna de la nueva dirigencia, que tiene por mérito justamente emanar de las urnas, tiene por vicio el hecho de que lo distrae de cuanto está aconteciendo, y lo que está aconteciendo es que el gobierno está sentando las bases o pretende sentar los pilares de lo que será su propia acción. Pues a ese cuadro ya de por sí complicado, bueno, del PRD mejor ni hablamos, ni como tampoco de los satélites, pero ahora está llamando poderosamente la atención cómo el propio Morena, que en sí es un movimiento más que un partido, comienza a reproducir aquello que fue el talón de Aquiles del perredismo, cómo se comienzan a configurar grupos o tribus a su interior que comienzan a manifestarse, y en esa medida a debilitar la propia estructura partidaria que aún no tiene ese movimiento. ¿Por qué decir esto? Porque de las 6 elecciones que habrá este año, la de Puebla desde luego con carácter extraordinario, pero de esas 6 hay 2 que van a poner en juego el poder ejecutivo estatal. Puebla, como ya lo mencioné, y desde luego Baja California. Y en ambos concursos, o incluso aún antes de iniciar el propio concurso, Morena ya presenta problemas. Por un lado, el senador Armenta impugnó la selección de Miguel Barbosa como candidato a la gubernatura en un campo donde prácticamente son reducidas las posibilidades de la oposición, pero resulta ser que la oposición a la candidatura de Morena está dentro de la propia Morena. Es decir, ha provocado una cierta, no quiero decir fractura, pero sí un cierto distanciamiento o falta de unidad al interior de Morena, el hecho de que se hubiera privilegiado la repetición de la candidatura de Miguel Barbosa, y ya hay planteado ante el Tribunal Electoral un recurso por parte del precandidato perdidoso Armenta. Por el otro lado, en Baja California, que es la otra gubernatura en juego, resulta que por sacar adelante la candidatura de Jaime Bonilla, Jaime Martínez Veloz ya se corrió bajo las siglas del PRD para competir por la gubernatura. Entonces resulta que los 2 candidatos importantes a la gubernatura de Baja California
tienen por origen el de Morena, pero están confrontados entre sí. En esa medida creo que si al régimen de partidos que estamos viendo cómo se tambalea y cómo de hecho se dice que no hay democracia sin partidos, ahora se suma a ese cuadro el nada más y nada menos que el partido, o si se quiere, movimiento en el poder. Ahí es donde esto comienza a inquietar, porque en efecto, cuando uno ve la falta de consolidación de los partidos, es muy difícil, por consecuencia, que verdaderamente se consolide y equilibre la democracia, Wendy. Oye, René, ahorita que estamos hablando precisamente de estas elecciones que se van a dar durante este año, yo sé que es muy pronto el medir la actuación del gobierno bajo las siglas de Morena, como tú bien lo dices, en los resultados que pudieran tener en las diferentes entidades en donde va a haber procesos. Sin embargo, ¿tú crees que sí pueda repercutir, ya sea favorablemente o negativamente, lo que se ha venido haciendo desde el 1 de diciembre hasta el momento del proceso? Híjole, es una pregunta muy interesante porque pese para lo que desde mi perspectiva son errores de gobierno, el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador es francamente muy fuerte. Hemos visto cómo, pese a errores o deslices o tropiezos en la administración, su figura, su popularidad no lo resiente. En esa medida, en efecto, la figura del jefe del Ejecutivo puede arrastrar y llevar arriba a las candidaturas que Morena postule. Pero está por otro lado el hecho mismo de que incluso la popularidad de tanto usarse se acaba. Entonces, no estoy cierto. Yo creo que sí le da para estos procesos electorales, pero no necesariamente para la elección intermedia. Cuando uno ve cómo hacia el tercer año de gobierno ha enviado el presidente López Obrador infinidad de sus postulados, vamos a sentir una disminución sensible en la criminalidad, vamos a ver ya el avance en la construcción del Tren Maya, vamos a ver avances en la refinería de Dos Bocas y la reconfiguración de las otras 6 existentes. Todo lo ha estado fechando a 3 años. En 3 años tenemos las intermedias. Y ahí es donde, más allá de la generación de expectativas, lo que vamos a ver son la capacidad de los resultados. Ahí es donde se puede poner interesante. Por eso a mí me resulta un poco efímera la discusión sobre la revocación del mandato. Si la oposición, regresando al tema original de conversación, si la oposición hiciera la tarea, capaz que el ejercicio revocatorio podría tener por resultado eso, La revocación. Así es. Pues vamos a ver cómo es lo que, cómo camina todo esto. De hecho, bueno, pues Andrés Manuel ha dicho que no va a acudir a Baja California y a Puebla, ¿no? En los próximos meses o en los próximos días, para evitar que su imagen pueda pues mover algo en el proceso electoral en aquellas entidades. Pero digo, sobre la base de la presencia mediática tan fuerte que tiene, que esté físicamente o no, ya es una moldura de la carrocería, ¿no? René, como siempre, muchas gracias. A ti. Excelente martes. Igual.